Senado confirma a Miguel Cardona como secretario de Educación, primer hispano en el cargo. Los senadores votaron 64-33 para elegir a Miguel Cardona, de origen puertorriqueño, quien anteriormente se desempeñó como comisionado de educación en Connecticut. El Senado votó el lunes para confirmar a Miguel Cardona como secretario de Educación, despejando su camino para liderar el esfuerzo del presidente Joe Biden para reabrir las escuelas del país en medio de la pandemia de coronavirus. Cardona, un ex maestro de escuela pública que se convirtió en director de educación de Connecticut, fue aprobado por 64 votos contra 33. A sus 45 años y origen humilde, Cardona presenta un marcado contraste con la secretaria de Educación del presidente Donald Trump, Betsy DeVos, quien acudió a escuelas privadas y se dedicó a promover alternativas a la educación pública. Aunque su puesto tiene una autoridad limitada para obligar a las escuelas a reabrir, se le pedirá a Cardona que desempeñe un papel central en el logro de la meta de Biden de tener la mayoría de las escuelas primarias abiertas 5 días a la semana dentro de sus primeros 100 días. Se le asignará la tarea de guiar a las escuelas a través del proceso de reapertura y compartir las mejores prácticas sobre cómo enseñar durante una pandemia. En Miguel Cardona, los Estados Unidos tendrá un maestro de escuela pública experimentado y dedicado a la vanguardia en el Departamento de Educación, asegurando que cada estudiante esté equipado para prosperar. Nos ayudará a abordar las desigualdades sistemáticas y a lidiar con las crisis de salud mental en nuestro sistema educativo, dijo Biden en un comunicado semanas atrás al informe sobre su nominación. Ancestros boricuas. Cardona fue el primer integrante de su familia en ir a la universidad. Se crió en viviendas subvencionadas y como parte de una familia hispanoparlante. El ahora comisionado educativo cuyo abuelo puertorriqueño migró a ese estado se convirtió en agosto del 2019 en el primer hispano en ejercer ese cargo en Connecticut. Desde su liderazgo, Connecticut se convirtió en el primer estado en exigirle a sus escuelas secundarias impartir clases sobre las comunidades latinas y afroestadounidenses. Cardona ha expresado cómo durante muchos años fue víctima de prejuicios ante el estereotipo de ser un hispano procedente de un vecindario pobre. Para los niños latinos procedentes de comunidades bajo el índice de pobreza, las estadísticas no sugieren que ellos van a ser el próximo director de la escuela o el comisionado estatal de educación, dijo en 2019 al diario City Mirror. No se me ha olvidado la importancia de ser el nieto de un agricultor de tabaco que vino aquí por una vida mejor, quien pese a tener una educación de segundo grado fue capaz de criar a su familia y crear un ciclo de ascendencia social, agregó. Por otro lado, Miami empezó a vacunar contra el coronavirus en supermercados Publix. Desde esta mañana, 136 sucursales de la principal cadena de supermercados del sur de la Florida están ofreciendo vacunas a mayores de 65 años residentes de la Florida y a mayores de 55 años con enfermedades preexistentes. El proceso de vacunación en los supermercados Publix se inició con nuevas normas acerca de quiénes pueden recibir la vacuna. Cualquier persona que presente un documento con dirección de la Florida o algún tipo de prueba de residencia, como una factura de un servicio y sea mayor de 65 años, puede sacar un turno en las farmacias del supermercado y recibir la vacuna contra el COVID-19, así como todo aquel que demuestre que trabaja en la industria de la medicina. Pero a eso se suman todos los residentes del estado mayores de 55 años que tengan algunas de las 3 enfermedades preexistentes establecidas por el estado como factor de riesgo ante el coronavirus: cáncer de seno, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, enfisema, enfermedad arterial coronaria de desvío, síndrome de Down, insuficiencia renal terminal, leucemia, cáncer de pulmón, linfoma, obesidad mórbida, trasplante o células falciformes. La diferencia entre el servicio en Publix con otros centros que están ofreciendo vacunas para personas con enfermedades preexistentes es que el supermercado no exige una prescripción médica que documente la patología, sino que se basa en la buena fe de quien pide la vacuna. Los propios trabajadores de las farmacias han sido entrenados para colocar las vacunas, que pertenecen a las producidas por el laboratorio Moderna. Se ha dispuesto en cada mercado un área especial dividida de vacunación, donde los pacientes reciben su dosis y se quedan 15 minutos bajo observación.
Nunca puede haber más de 2 pacientes a la vez. Por eso son rigurosos con los horarios de los turnos. El proceso fue extremadamente simple. Me anoté en la página web, me dieron uno de los primeros turnos. Elegí el supermercado que queda más cerca de mi hogar. La verdad es que no me dolió, ni siento nada diferente en mi cuerpo. Le contaba a Infobae Carol Silva Medina, una residente del área del Downtown de Miami, de 63 años que calificó para la vacuna por ser trabajadora del área de la salud. Llevaba más de un mes tratando de conseguir turno en los portales de los hospitales y el condado. Siempre se acababan muy rápido los turnos y no lograba tener mi cita. La primera vez que entré al portal del supermercado conseguí inscribirme, agregaba Evelio Méndez, un hombre de 76 años que recibió hoy su primera dosis en el supermercado del área de Brickell en Miami. Cada uno de los supermercados tiene entre 20 y 30 vacunas por día. La idea es que sean pequeños centros de vacunación donde nunca haya acumulación de gente y que queden a la mano de todos los residentes. A mí se me hizo muy sencillo venir al mercado. Vengo casi todos los días caminando desde mi casa. Como no manejo, ir hasta un estadio o el hospital implica una complicación, decía Caridad Rivera, una vecina de 87 años que recién esta mañana obtuvo la primera dosis de su inmunización. Caridad hubiera calificado para el programa de la ciudad de Miami, en el que los paramédicos y bomberos de la ciudad van en persona a los hogares de la gente mayor con problemas de movilidad a colocarles la vacuna en sus casas, pero según le comentó a Infobae, no estaba al tanto de dicho beneficio. Si bien aún es un grupo limitado de la población el que puede recibir la vacuna en Florida, cada día aumentan las opciones de dónde ser inmunizado. Hoy hay a disposición de los residentes grandes centros vacunatorios en estadios, hospitales, salas médicas, supermercados, iglesias y hasta salas comunitarias. La mayor complicación, sobre todo para gente mayor, sigue siendo lograr conseguir un turno, ya que casi la totalidad de los mismos se otorgan a través de Internet. En su informe original, Moderna mostró resultados positivos en cuanto a que las personas que se infectan tienen menos probabilidades de transmitir la enfermedad durante su ensayo clínico de fase 3. Los investigadores de Moderna hicieron un frotis a los participantes para ver si tenían el virus cuando acudían a su segunda inyección y luego compararon los resultados de los que recibieron la vacuna frente al placebo. Observaron un descenso de 2/3 en el número de infecciones asintomáticas entre las personas que recibieron la primera inyección en comparación con las que recibieron el placebo. En un suplemento proporcionado a la FDA se mostró que 14 de las 14.134 personas vacunadas tenían casos asintomáticos de coronavirus en ese momento, frente a 38 de las 14.073 del grupo de control. Sin embargo, este no era el objetivo principal de la investigación de Moderna. Solo se realizaron 2 pruebas a las personas al principio y antes de la segunda inyección, con un mes de diferencia, por lo que es posible que no se haya detectado la infección. La Universidad de Oxford en su ensayo clínico para AstraZeneca también examinó a los participantes para detectar el virus. Diferentes informes de la universidad mostraron una reducción de entre el 49 y el 67% de pruebas positivas entre los vacunados en comparación con los no vacunados. A principios de esta semana, la revista Medical Lancet, revisada por expertos, publicó un informe Siren, Evaluación de la inmunidad y la reinfección del SARS-CoV-2, realizado por Public Health England, en el que se evaluaba al personal que trabajaba en hospitales financiados con fondos públicos en el Reino Unido. El estudio midió el impacto de una dosis única de la vacuna de Pfizer durante un periodo de 8 semanas y encontró fuertes evidencias de que la vacunación de adultos en edad laboral reducirá sustancialmente la infección asintomática y sintomática del SARS-CoV-2 y por tanto la transmisión de la infección en la población. En concreto, el informe mostró que se produjeron 977 nuevas infecciones durante 710.587 días, personas de seguimiento en el grupo no vacunado, una densidad de incidencia de 14 infecciones por cada 10.000 días persona. En el grupo vacunado, 21 días después de la primera dosis, hubo 71 nuevas infecciones, una tasa de incidencia de 8 por 10.000 personas, día de seguimiento, y 9 infecciones 7 días después de la segunda dosis, una tasa de incidencia de 4 por 10.000 personas, día de seguimiento. El tiempo persona, tal y como lo describe el Instituto de Salud Pública de Carolina del Norte, es una estimación del tiempo real de riesgo que todos los participantes aportaron a un estudio.
Tras controlar otros factores de riesgo, la eficacia de la vacuna contra la infección 21 días después de la primera dosis de la vacuna de Pfizer en la población general del estudio fue del 70% y aumentó al 85% 7 días después de la segunda dosis. El personal fue sometido a pruebas de PCR independientemente de los síntomas para detectar la infección asintomática. En Israel, donde casi 4,6 millones de personas han recibido al menos una vacuna, también empiezan a surgir datos. Un estudio prepublicado por el Ministerio de Sanidad y Pfizer que se dio a conocer a través de los medios de comunicación mostró que la vacuna reduce la infección, incluida la asintomática, en un 89,4% en las personas que recibieron 2 dosis de la vacuna en comparación con las que no se vacunaron. Sin embargo, como se ha señalado, el informe completo aún no se ha publicado y algunos científicos han dicho que la metodología del informe puede haber llevado a una sobreestimación del efecto de la vacuna. Por otra parte, un informe de Shiva que se publicó en la revista Lancet a principios de este mes descubrió que entre más de 7.000 trabajadores sanitarios que recibieron su primera dosis de la vacuna de Pfizer en enero, se produjo una reducción del 75% de los casos de coronavirus en un plazo de 15 a 28 días. Regev Yochai dijo que solo 170 personas se infectaron durante el periodo de 2 semanas. De los que contrajeron el virus, 99 mostraron síntomas, 89 de los enfermos no estaban vacunados.